eso, ¿no? Pero antes que otra cosa me gustaría, pues, presentarte para que sepan quién eres, Gracias. de dónde vienes y, pues, qué es lo que nos vas a venir a platicar esta noche. Si me permites, Gracias. voy a empezar a darle a tu currículum. Pues bueno, eres Marco Rodríguez, eres psicólogo en conocimientos en coaching humano no directivo, servicio al cliente por SQI, ISO y NOMS, gestión por competencias y aprendizaje acelerado. Eres un profesionista con más de 14 años, actualmente socio y fundador de Significados Compartidos, especialista en desarrollo organizacional, capacitación y gestión de recursos humanos, cultura empresarial, servicio al cliente, management, liderazgo, perdón si lo pronuncio mal, bueno, en servicio al cliente, pues asesoría, capacitación, diseño e implementación de proyectos para diseño de experiencia de compra, sistema de servicio, capacitación y mentoría, herramientas de medición, indicadores de servicio, cultura y servicio al cliente interno y externo, estrategias de servicio in-out, manuales y guías y procesos de sistemas en servicios. Déjame ver qué más tengo aquí, vaya, son bastantes. Sí. Bueno, también, pues aquí psicólogo, coach, emprendedor. Realmente tengo bastante información tuya aquí, me gustaría incluso hasta en algún momento, les adelanto, Marco nos hizo favor de prepararnos un ebook, en resumen de lo que significa la NOM 35 y me encantaría anexarles también esta parte de tu currículum para que sepan quién eres. Y claro, claro. Entonces, les adelanto, vayan dejándonos su correo para que puedan acceder a esta información, para que podamos hacérselas llegar. Realmente es una persona súper capacitada, su especialidad como tal es todo el tema de RH, todo el tema de NOM 35, entonces, pues bueno, todas las dudas que tengamos al respecto las vamos a poder estar resolviendo aquí con él. Marco, pues gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación y un placer a ti y a tus escuchas, a tus espectadores, con la promesa y espero que sea la garantía de que no solamente se vayan con una noción de lo que es la norma, sino que esto les permita además poner manos a la obra. Sí. Aunque la conversación quizás pueda ser un poco cortita, ¿sí? me voy a asegurar y me voy a empeñar en que sea de mucho valor. Perfecto, estoy segura que va a ser así. Y la verdad es que me gustaría adelantar que nos encantaría invitarte en fechas posteriores para un curso. Realmente claro. Los cursos siempre sabemos que son un poquito más personalizados, más interactivos, porque ya hay un registro de personas que van con ciertas dudas, entonces ya son más horas, porque los cursos normalmente que damos son de 3 horas más o menos, no de media hora como el que tenemos aquí, pero la verdad es que yo creo que esto para las personas que no tengan oportunidad de acompañarnos en un curso, este webinar va a ser súper interesante y nos va a ayudar a aclarar bastante dudas que tenemos, entonces no dudo que va a ser bastante interesante. Aparte que la gente tenía mucho tiempo pidiéndonos, o sea, realmente sí. mucho tiempo pidiéndonos el NOM 35, pero digo, como siempre nos gusta tener personas pues como tú, capaces, súper profesionales y sobre todo expertas en el área para darles información que realmente vaya acorde pues a la política de la página como tal, ¿no? Que es traerte al experto para que el experto te apoye en las dudas que tengas. Entonces, totalmente. Si me permites, Marco, puedo ir empezando con la primera preguntita que tenemos. Las que quieras. En materia. ¿Qué relación tiene esta norma con el estrés en las empresas? Mira, esta pregunta me encanta porque yo te puedo decir que después de haber leído las 120 y tantas hojas de la norma, 035, se van a sorprender cuando les diga que de todas esas 120 y tantas hojas, la palabra estrés solamente aparece 7 veces. Y de esas 7, 4 están en la bibliografía. Entonces, la primer gran noticia que les tengo y el primer gran mensaje que quiero que se lleven es que esta norma no está enfocada directamente en el estrés. Ok. Esta no es la norma del estrés. Así esta la conocemos todos, ¿no? Así es. Y el tema es que desafortunadamente, y no me dejarán mentir, y seguramente muchos de los que están acá están aquí por esas razones, cuando tú entras a Google a buscar norma 035, lo primero que encuentras son 3 palabras: estrés, demandas y multas. Sí, y entonces
esto está relacionado, desafortunadamente, con la cantidad de mala información o de medias verdades que ya se han dicho frente a esta tan maravillosa norma. En los últimos 2 años que he tenido oportunidad de trabajar con esta norma para diferentes empresas y de diferentes formas, ya sea capacitación, talleres, etcétera, he podido descubrir de viva voz y de manera directa los grandes beneficios que esta norma trae a las organizaciones en por lo menos, Cristina, 3 rubros. ¿Okay? Productividad, Uh-huh. permanencia y desarrollo organizacional. Todo lo que RH pelea todo el tiempo, ¿no? Sí. Wow, ok, entonces no es estrés, eso ya es un punto súper Exacto. importante, denle palomita que no 35 no es estrés. Ok, muy bien. Ahora, Entonces, te escucho. perdóname, no quiero decir con esto que no tenga alguna relación con el estrés. Lo que quiero decir es que el objetivo de la norma está puesto en los aspectos que provocan ese estrés, o sea, su naturaleza es preventiva. Ahorita vamos a hablar de eso también. Va, perfecto, muy bien, Marco. Entonces, me voy, si quieres, a la pregunta número 2, porque yo creo que es Buenísimo. más que clara. Me voy a la pregunta número 2 que dice, ¿qué deberían saber los que nos ven o escuchan para no dejarse engañar al implementar la NOM 035? Sí, me encanta esta pregunta porque dado todo lo que se ha dicho y la forma en la que la norma se ha mal informado, han surgido coaches, facilitadores, consultores, sin hablar mal de nadie, pero mucha gente que se ha querido aprovechar de alguna forma de esto y entonces lo que buscan es, te dicen, por ejemplo, certifícate en la norma 035. Número 1, esto no es una certificación, es una norma oficial mexicana que es obligatoria para todos los centros de trabajo y en este momento no puede haber ninguna persona o empresa que pueda decir te certifico en la norma 035. Ok. A lo más que puedo aspirar es ayudarte en un proceso de consultoría a que tú la implementes. Ya. ¿Sale? Esa es una, por una parte. Es diferente. Exacto. Otra, Cristi, esto es bien importante. Hemos pasado por momentos difíciles, uno de ellos la pandemia, temas de economía, temas de lo que ya sabemos, ¿no? Para no pisar callos ni entrar a temas escabrosos. Sí. Pero el punto es que, por ejemplo, ha sido difícil que esta norma se pueda implementar. Y entonces, es bien importante entender que esta norma tiene 2 fases de inspección, por decirlo así, o de implementación. Uh-huh. Una que se detonó el pasado 23 de octubre del 2019 y Sí. otra que se va a detonar el próximo 23 de octubre del 2020. Ahora, Okay. si yo llegara a recibir una inspección y yo no tuviera algo de la norma 035, queridos y queridas, tranquilos y tranquilas, no me van a multar en ese momento, porque todas las inspecciones son de naturaleza conciliatoria. ¿Qué quiere decir esto? Y más porque las hace la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esto quiere decir que si me hace algo, que si me hace falta algo, perdón, de la 035 o de la 019 o de la 030, porque las 3 están ligadas, me van a decir qué me hace falta y me van a dar un emplazamiento para después llevar mis evidencias a la STPS. Entonces, yo les diría que más que estar preocupados, por ejemplo, ahorita seguramente sabes, Cristi, que uno de los elementos de la norma son los diagnósticos. Los famosos diagnósticos aparentemente de personalidad que no tienen nada que ver con eso, sino más bien son de factores de riesgo psicosocial. Estos diagnósticos son exigibles, Cristi y auditorio, hasta después del 23 de octubre del 2020. Entonces, hay muchas personas que están más preocupadas ahorita por esos diagnósticos que por tener lo que ya deberían de tener, que son otros requerimientos que se detonaron desde el pasado 19 de octubre del 19. Perdón, del pasado 23 de octubre del 19. Entonces, eso es súper relevante que sepan para que no se dejen engañar, pero para que también tengan la certeza de qué sí es y qué no es la norma 035. Claro, oye, no, pues súper interesante la verdad, o sea, porque como dices, realmente yo creo que el tema de la NOM 035 fue muchísimo
de mitos, o sea, de cosas que surgieron y que fueron caminándose de boca en boca, lo poquito que entendía una persona y entendía la otra, y al final hicieron una norma en mentes y comentarios que yo creo que no tiene mucho que ver con la norma original. Entonces, así es. va a estar interesante ahorita las preguntitas que tenemos más adelante. Muy bien. Un segundito, voy a cerrar una ventana porque esta computadora no la tenía trabajada Dale. para el Facebook Live y siento que hay mucho ruido, están llegando mensajitos de todos lados. Listo. Perdón. Entonces, pues bueno, tengo otra preguntita que dice, precisamente, ¿cuáles son los mitos y falsedades más comunes de esta norma oficial mexicana? Platícanos. Exacto. Mira, hay muchos, pero te voy a decir los 4 principales que todos mis clientes me dicen cuando van a implementar la norma. Número 1, no es cierto que tengas que implementar comedores, áreas recreativas, contratar masajistas, ni nada de ese tipo de cosas. O sea... No, como dice el meme, pues así que... claro. Ahora, ojo, Cristi, no significa que no lo puedas hacer, ¿vale? Okay. Pero la norma no te exige eso. O sea, el nombre de la norma es Identificación, Análisis y Prevención de Factores de Riesgo Psicosocial y Entorno Organizacional. Es decir, sí, es una norma de un nombrezote. Sí. El tema es que su enfoque está depositado en trabajar y hacer ciertas medidas para que podamos prevenir todos los aspectos que generan no solamente estrés, sino también riesgos de trabajo. Okay. Entonces, número 1, norma 035 no es igual a invertir, pues, no es igual a invertir dinero en instalaciones nuevas, en masajistas y en comedores y demás. Número 2, mucho se ha dicho que ahora con esta norma los trabajadores van a poder demandar por estrés. Sí. Falso. Imagínate, o sea, asegurar esto, Cristi, es como creer que tenemos una varita mágica que va a poder quitarle a los seres humanos un mecanismo natural de autodefensa que se llama estrés. Es imposible no sentir estrés. No se puede. Aún con esta norma. Entonces, lo que esta norma busca es que las razones por las que se genera ese estrés sean o positivas o que no afecten a la salud. Te pongo un ejemplo. No sé si tú sabías y tu auditorio sabía que hay 2 tipos de estrés: eustrés y distrés. El eustrés es ese estrés positivo que cuando viene tu meta de ventas te hace moverte y levantarte temprano y que te mueve y que te empuja. Tú me lo decías antes de empezar, es que es imposible no sentir estrés, es que no se trata de no sentir estrés. Se trata de canalizar eso que sentimos de manera productiva sin que un factor nos dañe a la salud. Y el otro tipo de estrés es aquel que nos enferma, Cristi. Es aquel estrés al que nos sometemos tanto porque tenemos ya sea miedo de ir con el jefe que nos va a levantar la voz, o miedo de atender a ese cliente que nos habla feo, o miedo de lo que sea, y que a la larga nos puede provocar diabetes, hipertensión y demás. Entonces, no es que se tenga que o que podamos demandar por estrés. Lo que es que la empresa debe generar un entorno que favorezca las relaciones entre personas y el apoyo social. ¿Vale? Entonces, ese es otro de los grandes mitos. Y uno más, que también es de los más comunes, es: no es cierto que tú tengas que contratar psicólogos, médicos o psiquiatras en tu centro de trabajo como parte de tu plantilla. Hay algunos elementos de la norma que te piden que tú canalices a tus colaboradores cuando identificas la probabilidad de un evento traumático severo. Y los puedes canalizar ya sea al Seguro Social o la institución pública que les corresponda, haciendo valer tus aportaciones. O número 2, y si tú quieres, puedes contratar a un especialista por honorarios o como tú quieras. Ok. ¿Vale? Entonces, esos podrían ser en general esos 3 grandes paradigmas, mitos o falsedades. Perfecto, ¿no? Pues mira, padre, porque realmente, o sea, yo creo que sí hubo gente, y a pesar de que esto ya tiene prácticamente un año, sí hubo gente que dijo, ¿dónde voy a meter un gimnasio aquí? O sea, no me cabe un centro de recreación,
no, o sea, es imposible, es más, los costos no me van a dar, entonces, o sea, Claro. sí, mucho mito alrededor de eso, entonces, digo, muy importante que aclaremos esta parte de los mitos, porque yo creo que es algo nuevo, es algo relativamente nuevo, y ahora ya nos estás dando la noticia de que el 23 de octubre va a haber otra cosa adicional. Entonces, realmente, pues es súper importante que estemos al pendiente de este tipo de cosas, Totalmente. realmente. Entonces, pues bueno, déjame, me voy a la siguiente preguntita, que dice, ¿cuál es el origen de esta norma? ¿Y de dónde viene? ¿Por qué en estos tiempos? ¿Por qué ahorita esto se la sacaron de la manga nada más porque No. levantó una persona y dijo, oh, quiero gimnasios en los trabajos? Sí, vale, bueno, mira, número uno, muchos de los fundamentos de esta norma tienen una naturaleza europea. Incluso muchas de las referencias bibliográficas de esta norma tienen que ver con prácticas de las instituciones de salud, tanto de España como de la Unión Europea en general. Eso por una parte, desde poco antes del 2012. Pero el gran detonador de esta norma tiene que ver con que en el año 2015, todos los países que pertenecemos a la ONU ¿Sí? decidimos contribuir o sumarnos a algo que se llama desarrollo sostenible de la humanidad. Es decir, la ONU, junto con los países que estamos involucrados en esta, nos comprometimos a lograr 17 objetivos que van a buscar el desarrollo sostenible de los seres humanos. Por ejemplo, el fin de la pobreza, la salud, la igualdad, pero específicamente el objetivo número 8 de estos objetivos de la ONU se refiere al trabajo decente y crecimiento económico, donde todos estos países nos comprometimos a proteger los derechos laborales y promover entornos seguros de trabajo. Digamos que a mí lo que me gusta decirle mucho a mis clientes es que cuando implementan la norma 035, lo que realmente están haciendo es contribuir al desarrollo sostenible de la humanidad a través del trabajo digno. Wow. Ahora, además, Cristi, y veo que tu auditorio lo está preguntando, esta norma se acompaña o se sustenta de otras dos normas oficiales. Bueno, de hecho son tres, pero estas dos normas, que son la 019, que se relaciona con las comisiones de seguridad, y la 030, que tiene que ver con los servicios preventivos de seguridad y salud, son otras dos normas obligatorias que ayudan a entender y a implementar mejor la 035. No quiere decir que yo necesite de estas dos normas para implementar la 035, yo lo puedo hacer. Pero, por ejemplo, uno de los requerimientos de la norma 035 dentro del aspecto de los diagnósticos es que nosotros le agreguemos al reporte de nuestro diagnóstico el diagnóstico de salud y seguridad que pide la norma 030. Ok. Entonces, aquí, Cristi, también quiero romper un gran paradigma. Si yo llegara a recibir una inspección de la Secretaría del Trabajo con uno de sus representantes, no solo me va a inspeccionar la 035, me va a revisar todas las normas obligatorias que le corresponden a mi centro de trabajo, entre ellas la 19, la 30 y todo lo demás que ya sabemos que tiene que ver con seguridad social y todos esos aspectos. Sí. Entonces, por eso es tan importante ver esta norma de una forma global y como una buena oportunidad para, digamos, ponernos al corriente en las otras normas. Perfecto. Entonces, de ahí viene la norma 035, de ahí, de ese impulso de mejorar la humanidad. Puede parecer algo muy utópico o muy soñador, pero de poco a poco se van logrando esas grandes cosas. Exactamente, tiene mucho sentido, o sea, la razón de, o sea, a nosotros nos llegó por sorpresa, pero realmente, digo, está padre que haya, pues vamos, un entendimiento de que al final de cuentas un trabajo muchísima gente lo hace porque necesita, y el hecho de que no estés a gusto, el hecho de que no contribuyan, que no te sientas feliz, o sea, detona un montón de cosas adicionales. Entonces está bien que haya instituciones, organismos que se preocupen por este tipo de cosas que muchas personas ni siquiera lo toman en cuenta. Aclarando, bueno, no aclarando, más bien sumando a la respuesta que diste, me imagino que es la pregunta de Alfredo HC, ¿verdad? Que dice, por favor, las NOM que se interrelacionan con la 35 y cuáles más.
Gracias Sí, por responderla, Marco. Perfecto, entonces, igual si vamos teniendo más preguntitas de sí, la audiencia, claro, claro. las vamos metiendo conforme vaya desarrollándose la plática, para que se queden pues con menos dudas, ¿verdad? Tengo otra Sí. preguntita, déjame ver. Ok, ¿cuál es el verdadero enfoque de la NOM 035? Padrísimo. Esta es de mis preguntas favoritas, fíjate bien. Y te lo voy a poner con un ejemplo. Atención a nuestro auditorio. Normalmente en las empresas, imagínate que tú eres de recursos humanos, Cristi, o quien nos escucha. ¿Sí? ¿Cómo te das cuenta tú que en la empresa hay problemas, por ejemplo, de liderazgo? ¿Cómo te das cuenta? Pues espero no equivocarme, pero por ejemplo, pudiera ser un tema de que todo el mundo pues hace las cosas como puede, no entera a nadie, no hay alguien que dé indicaciones, y si da indicaciones, pues no se siguen. Entonces, pues hay como un descontrol. Llegas y ¿quién hizo esto? Pues le tocaba tal, no, yo no lo hice, a mí no me dijeron, no sé, siento que va como por ahí, ¿no? O sea, un tema de desorganización e incluso, pues falta de estructura, o sea, vamos, no sabes ni a quién le estás reportando. Pudiera. Así es. Sí, Cristi, exacto. Es decir, tú te das cuenta, por ejemplo, que hay un liderazgo negativo cuando ves los síntomas. O sea, cuando ves en el entorno que están pasando cosas. Entonces, por ejemplo, imagínate este escenario. Un jefe agrede a un colaborador, y digo este escenario porque uno de los factores de riesgo de que la norma establece es liderazgo negativo, ¿vale? Pero imagínate que el jefe o el líder de la persona emite un grito o un insulto. Entonces, ¿qué hace el colaborador? Va a recursos humanos y te dice, oye, Cristi, mi jefe me gritó, ¿no? Y entonces tú te das cuenta que algo está pasando a través del síntoma, que es esa queja, pues. Bueno, ¿qué es lo que pasaba, Cristi, o lo que pasa? Que normalmente en las empresas actuamos cuando tenemos el problema de frente. Por ejemplo, oye, pues me estoy dando cuenta que no hay ánimo organizacional. Pues hagamos un team building, que salten y que brinquen y que se abracen. Pero eso no es más que un paliativo. O Sí, sea, vamos, tenemos el evento, sube la emoción, regresamos y todo permanece igual. exactamente. Entonces, a donde quiero llegar, Cristi, es, de nada te sirve un curso de manejo del estrés si no has trabajado primero lo que provoca ese estrés. Sí, Entonces, el gran objetivo de la norma es la prevención de los factores de riesgo que pueden potencialmente generar estrés que potencialmente puede afectar a la salud. sí, Entonces, lo que la norma busca es que los que somos dueños de negocio o estamos en recursos humanos, volteemos nuestra mirada no al efecto, sino a la causa. ya. Y que entonces tomemos una actitud preventiva y que en lugar de atender a ese colaborador que recibió un insulto, mejor trabaje en evitar que ese jefe haga una agresión. ¿Te fijas cómo es el abismo enorme? Entonces, el Sí, gran objetivo o el gran propósito de esta norma es la prevención de los factores de riesgo que pueden afectar a la salud. claro. Y ¿Sí? entonces a lo mejor tu objetivo va a ser implementar, como dices, un buen liderazgo, o sea, hablando de que el problema sea un individuo y esta persona, o sea, a lo mejor trabajas en esta persona y no trabajas en 50 personas, o sea, que Ah, realmente exacto. tu problema no es de 50 personas, tu problema es de 2, 3 personas, o sea, que Así no es, Cristi. tienen tacto o no saben, o a lo mejor ellas están estresadas por otras cosas y no identificas realmente dónde está el problema y vienen y lo derivan en afectar al resto de la plantilla laboral. ¡Wow! Ajá, exacto, exacto. Y eso es hablando de liderazgo, porque también se abordan aspectos como jornadas de trabajo, distribución de la responsabilidad, aspectos relacionados con el entorno, con seguridad, con salubridad, entre otras cosas. Wow, perfecto. ¿Sí? Muy bien, ¿no? Pues súper interesante, Marco. Tenemos otra preguntita de la audiencia. Permítame leerla de una Sí. vez antes de pasar a nuestra siguiente pregunta. Ríos Daniela nos dice, me llamó la atención sobre las demandas. Dices que es un mito, pero ¿cómo se evitan o qué momento no es posible que un colaborador lo haga? ¿Cómo, Ah, ok. cómo?
Es que aquí, atención con esto, y esto no es más que un paradigma de los que se han mencionado. Sí. Número uno, todos siendo trabajadores de una empresa, tenemos el libre derecho de levantar la mano en cualquier institución, emitir una queja o tener una intención, por ejemplo, en este caso, de una demanda. El asunto es que lo que esta norma viene a ayudarnos también es a disipar, perdón, esas ambigüedades, porque la norma nos va a pedir incorporar mecanismos, por ejemplo, mecanismos seguros para la recepción de quejas, que nos permitan dar seguimiento a los aspectos que estén ocurriendo en nuestra organización. Al mismo tiempo nos va a pedir identificar eventos traumáticos severos y al mismo tiempo nos va a pedir identificar los factores de riesgo psicosocial a través de diagnósticos. Entonces, en ese sentido, lo que busca esta norma es que tanto para el colaborador como el patrón sea claro sus límites y alcances, en términos de qué sí me toca a mi patrón, que tiene que ver con generar condiciones, y a mi trabajador con respetar esas condiciones puestas. ¿Sí? Entonces, insisto, cualquier persona en su libre derecho tiene la posibilidad de ir a cualquier institución, levantar la mano y quejarse. Pero eso nos implica tanto al colaborador y al patrón demostrar qué ocurrió y cómo ocurrió. Entonces, si yo imagínate que yo dijera, Cristi, vengo a demandar a mi patrón porque me siento estresado. Ya me dio risa, perdón. Sí, entonces, no, ahora no me estoy burlando, ¿eh? O sea, esto lo que quiere decir es que con esta norma justo, lo que se busca es disipar esas ambigüedades y decir, bueno, no es lo mismo decir, vengo a levantar la mano a quejarme porque estoy estresado, a decir, fíjate, fui víctima de un evento traumático severo por motivos de trabajo. No, pues ya no es, ¿Sí? o sea, ya claro, ya incluso está como que hasta enmarcado dentro del conocimiento antes de la norma 35, una enfermedad laboral. O sea, una enfermedad Exacto. laboral que te provoca el trabajar en un espacio y que la actividad que realizas te provocó una enfermedad, pues sabemos que es completamente un riesgo de trabajo, tiene cierto su protocolo por parte de IMSS y demás, entonces, pues tiene sentido el por qué un evento traumático en tu salud mental o en tu estabilidad emocional o en algo que sea algo que no precisamente es físico como tal, pero sí te está afectando, pues tiene sentido que tenga alguna cuestión. Así Wow, es. sí cambia completamente, definitivo. Ok, Marco, entonces mira, pues nos vamos a ir a la siguiente pregunta para ir avanzando. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuáles son las obligaciones que nos requiere la NOM 35? Buenísimo. Fíjense bien, esta parte es importante porque aquí hay dos elementos. Número uno, la norma aplica, Cristi, auditorio, por centro de trabajo y no por razón social. Eso es súper importante entenderlo. Okay. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo tengo 200 personas dadas de alta en 5 razones sociales, sí, pero esas 200 personas trabajan en el mismo lugar físico, a la norma lo que le importa son las 200 personas. ¿Por qué? Porque estas 200 personas en su conjunto pueden generar riesgos psicosociales. ya, sí. Ahora, por otra parte, si yo tengo 200 colaboradores distribuidos en varios centros de trabajo, la Sí. norma va a aplicarles por centro de trabajo. Entonces, número uno, la norma aplica por centro de trabajo, exacto, sucursales, Cristi. Y número dos, hay obligaciones diferenciadas. Es decir, si yo tengo un centro de trabajo de 1 a 15 colaboradores, me toca hacer solamente algunas cosas, Cristi. Si yo tengo un centro de trabajo de 16 a 50 colaboradores, me toca hacer otras cosas. Y si yo tengo más de 51 colaboradores, me tocan otras obligaciones. Entonces, con esto claro, la norma en general nos pide 8 requisitos. Okay. Número 1, que hayamos diseñado una política de prevención de riesgos psicosociales.
que es un documento que establece cómo vamos a prohibir o evitar la violencia, cómo vamos a prevenir factores de riesgo psicosocial y cómo vamos a promover un entorno organizacional favorable. Número 2, nos pide que incorporemos medidas de prevención. Aquí te pongo un ejemplo. Imagínate que yo quisiera tener una vida sana y equilibrada. ¿Qué tendría que empezar a hacer, Cristi? Una vida sana y equilibrada. Ajá. Ejercicio, buena alimentación, lectura. Es decir, yo ya sé, Cristi, qué me duele a mí. Sí. Por lo tanto, yo ya sé qué debo hacer. Lo mismo pasa en la norma. Implementar medidas de prevención significa incorporar las acciones que yo ya sé que me van a ayudar a prevenir riesgos psicosociales y para eso no necesito un diagnóstico. ¿Vale? Número 3, que haga la identificación de las personas que fueron expuestas a eventos traumáticos severos, ojo, por motivo de trabajo. Es decir, si yo soy un chofer que trabaja en una unidad de valores y me asaltan durante mi jornada de trabajo en esa unidad de valores que es de la empresa, eso puede ser un evento traumático severo que puede afectar mi salud. Ya. Pero, y ahí sí es responsabilidad del patrón. Ojo aquí, Cristi. Tanto el seguimiento como el tratamiento. ¿Vale? Ahí sí es responsabilidad del patrón. Insisto, ya sea que lo canalicemos al seguro social o a un privado. Pero si yo, por ejemplo, Cristi, estoy pasando por un proceso de divorcio personal que es difícil y que sí puede ser traumático severo, esto digamos que no entra como una cobertura de la norma, porque este es uno de los más grandes paradigmas, ¿no? Oye, resulta que ahora tengo que atender los traumas de mis colaboradores. No, solo aquellos que son generados por tu centro de trabajo. Okay. ¿Vale? Número 4, que haga difusión de la información, Cristi. O sea, que yo les comunique en qué consiste mi política, cuáles medidas voy a incorporar, cuáles son los efectos negativos de los riesgos psicosociales y demás. Y estos 4 aspectos, Cristi, son obligatorios para todos los centros de trabajo y todos sus tamaños. Ahora, aquí hay algo bien importante. Estos 4 requerimientos ya los tendríamos que tener hechos y listos para evidenciar hoy, porque estos 4 lineamientos se liberaron el pasado 23 de octubre del 2019. ¿Vale? Y esto que dices que se va a empezar a exigir a partir del 24 de octubre o 25 de octubre del 2020. Ahora, exacto. Ahora, los otros 4 aspectos, Cristi, que se van a exigir después del 23 de octubre del 2020 son: opción A, análisis de los factores de riesgo psicosocial, o sea, el diagnóstico, el famoso diagnóstico de la guía de referencia 2. Y digo opción A porque ese nada más le toca a los centros de trabajo de 16 a 50. Y opción B, el análisis del entorno organizacional o de la famosa guía de referencia 3, que esa nada más le toca a los centros de trabajo con más de 51 colaboradores. Luego de eso, nos piden que diseñemos un programa de medidas de control. Tú lo sabes perfecto, Cristi. Cuando haces un diagnóstico, ¿qué paso sigue? Un plan de acción. Exacto. Entonces, eso es. Una vez que hagas el diagnóstico, diseña un plan de acción sobre los riesgos que aparecieron en tu diagnóstico. Sí. Y por último, número 7, nos piden que realicemos exámenes médicos o evaluaciones psicológicas a las personas que hayan tenido un riesgo alto o muy alto, sobre todo en el aspecto de violencia, o que se manifiesten alguna afección física o psicológica. Okay. Por último, que de todo esto hagas evidencias documentales. O sea, que todo esto lo tengas en evidencias documentales físicas o virtuales. Todo un procedimiento realmente. Exacto. Entonces, lo que sí hay que decir, Cristi, que es una realidad, es que esta norma no implica inversiones financieras necesariamente, pero sí implica inversión de tiempo. Eso sí es ineludible y eso sí se los tengo que decir. Es una norma que implica chamba.
Exactamente, o sea, implica un trabajo de la empresa, un trabajo, o sea, porque yo aquí realmente, si me preguntas, yo digo, bueno, estoy entendiendo y sé, me estás diciendo ahorita, Marco, el especialista en esta área, qué es lo que necesito hacer, pero ahora sí que ¿dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué lleva? ¿Qué documenta? O sea, yo creo que definitivamente no necesitamos un gimnasio en la oficina, lo que necesitamos es un experto como tú, ayudándonos con los puntos y ahora sí que el acompañamiento para Sí, esta estructura, o sea, porque al final de cuentas es algo que no, o sea, es completamente nuevo. Entonces, el procedimiento de cómo llevarlo a cabo es mejor, y esto yo creo que lo hemos dicho en muchísimos webinars que hemos trabajado anteriormente, la prevención de un problema sale muchísimo más barato que cuando ya lo tienes encima. Y más totalmente. de temas tan sensibles como es Secretaría de Trabajo, que sabemos que Secretaría de Trabajo tiene las multas más caras del mercado, entonces, o sea, realmente es algo muy importante que lo tomemos en cuenta, y que sepamos cómo hacerlo, o sea, cómo hacerlo bien. No se trata de experimentar con esto, porque para experimentar tuvimos un año, ahorita ya Claro, vienen obligaciones que realmente implican una sanción o algo por el estilo, entonces, pues yo creo que es preferible acercarnos a un experto, sinceramente, la verdad. totalmente, totalmente. Parece si pasamos con la siguiente pregunta. Sí, ¿Cuáles han sido tus aprendizajes o experiencias más relevantes al implementar esta norma con tus clientes? perfecto. Mira, número uno, esta norma no busca descubrir el hilo negro. Uh-huh. Hay muchas cosas, Cristi, que las empresas ya hacen Sí. y que no saben que eso les sirve como evidencia. Te voy a Okay. poner un ejemplo. Uno de los aspectos de la norma es que la empresa favorezca el equilibrio entre la relación familia y trabajo. Sí. Eso no tiene nada que ver con darle cosas a los familiares de los colaboradores o hacer eventos. Tiene que ver con facilitar esa relación entre familia y trabajo. Entonces, por ejemplo, hay ocasiones en que los papás o mamás pedimos algún tipo de permiso para ir a un evento familiar o cuidar a una persona enferma. Y ahí, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Les damos un documento que normalmente se llama de incidencias para darle su permiso con goce y sin goce. Bueno, pues si tú le pidieras al colaborador que pusiera ahí la razón y que tiene que ver con familiar, eso ya te sirve como evidencia. Wow. Entonces, con este pequeño ejemplo de tantos, lo que quiero transmitirte es que ahora que tú decías, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues lo primero que yo te recomiendo, y es lo que yo hago con todos mis clientes, es primero analicemos qué sí tenemos ya Sí. y hagámonos dos preguntas. ¿Lo tengo documentado? Y número dos, si no lo tengo documentado, pero sí lo tengo, ¿qué tengo que hacer al respecto? Documentar. Entonces, te enfocas en lo que ya tienes en documentarlo y luego por descarte, te enfocas en lo que te haga falta. Esa es Ya. una. Número dos, de una vez aprovecha para implementar la 19 y la 30. Fíjate, Cristi, no me dejarás mentir cuando te diga que un gran paradigma de esta norma es que es responsable de recursos humanos. ¿Estarás de acuerdo conmigo si te digo eso? Pues lo primero que yo dijera es sí, pero ya Ok, ahorita, después de esta plática, no estoy segura realmente. totalmente falso. Es decir, te voy a poner un ejemplo bien claro. La norma 019 nos pide una comisión de seguridad. Uh-huh. Bueno, tú te puedes apoyar de la comisión de seguridad para implementar la norma 035. ¿Por qué? Porque una de sus atribuciones también es verificar el entorno organizacional. Sí. Entonces, tú te puedes apoyar de la Comisión Mixta de Seguridad para implementar la norma 035 en tu organización. Y puedes pedirle a cada uno de los jefes de las áreas de trabajo que se involucren en esta norma implementando las medidas que tú determines. Ya. Ese es otro de los grandes tips que yo he descubierto en este proceso. Y Sí. número tres, y por último, Cristi, ve esta norma desde las oportunidades y desde las posibilidades, no desde los miedos a las demandas o a las multas. Es Uh-huh. una de esas poquitas normas que tienen el interés genuino de hacer mejores empresas para trabajar objetivamente, desde la prevención, como siempre debió haber sido. Exactamente. Entonces, sí, implica mucha chamba,
pero también implica muchos resultados. Exacto, o sea, porque realmente un tema, y no me vas a dejar mentir, o sea, una de las razones por las cuales las personas se cambian de trabajo, o sea, se salen, o sea, y es una de las principales, realmente puede ser por sueldo, y por sueldo se pueden quedar incluso si son felices en el centro de trabajo. O sea, ¿por qué? Porque de alguna manera estás cumpliendo con algo muy básico. Realmente pasamos la mayor parte de nuestro día trabajando, o sea, es algo que involucra prácticamente el 80% de nuestro día a día. Entonces realmente es algo que dices, bueno, o sea, ¿por qué voy a estar en un lugar donde pues no soy feliz? Entonces, aunque me paguen menos en otro lado, o aunque me paguen lo mismo, me voy, o sea, porque aquí ya estoy. Realmente sí implica, pues yo creo que más que otra cosa, como dices, tomarlo de la manera como crecimiento personal de la misma empresa y pues al final de cuentas muchas personas lo sabemos, ¿no? O sea, los colaboradores de una empresa son la mayor parte, si no es que la parte más importante para el crecimiento de la misma y esto es algo que definitivamente debemos de tener muy en claro, ¿no? Me gusta lo que estoy escuchando de la norma. Realmente. Voy a ir a la última preguntita que tenemos. 8. ¿Cuáles serían tus 3 recomendaciones más importantes al momento de implementar esta norma oficial mexicana? Creo que ya nos adelantaste algunas. Sí, pero de todos modos, o sea, yo sí quiero enfatizar en no necesitas a nadie para implementarla. Tú lo puedes hacer. Si necesitas ayuda, que sea una ayuda en cuanto al proceso, al sistema o al flujo de trabajo. Pero sé tú quien define las prácticas porque nadie mejor que tú sabe lo que tu empresa necesita. Esa es una. Número 2, apóyate de las otras normas. O sea, ya lo dije, perdón si lo soy reiterativo, pero si aquí tengo personas de RH o de contabilidad o de finanzas, de estas áreas que normalmente le tocan estas broncas, apóyense del resto de las áreas porque esta norma es responsabilidad de todos. Y número 3, no desperdicies la oportunidad de hacer de tu empresa no solamente un gran lugar para trabajar, sino una empresa más productiva. ¿Por qué, Cristi? Y no me dejarás mentir, porque una empresa que es más sana es, por lo tanto, más productiva. Sí, súper bien. Wow, qué padre. Realmente es algo que yo creo que nos causa más estrés el conocer esta norma y el no conocerla más bien, el dejarnos llevar Totalmente. por todo lo contrario, yo creo que es una oportunidad increíble para mejorar los ambientes de trabajo, para mejorar la productividad de los colaboradores. Y pues si aquí en la audiencia hay personas que trabajan o que están encargadas directamente de estas áreas, estaría padrísimo que implementaran esta norma y si son del otro lado, o sea, del lado de los colaboradores, sin miedo, vayan con sus áreas y saben que está esto, realmente son estas las condiciones, estoy seguro que van a empezar a ver mejorías, o sea, no sé, puede haber realmente mucha situación que mejore un ambiente laboral y pues de entrada la inversión, ¿no? O sea, de tener a una persona contigo que sea buen elemento y que se vaya por razones que son completamente ajenas a su crecimiento personal. Sí. Eso yo creo que es lo peor que le puede pasar a una empresa, perder colaboradores, ambiente tenso. Y desgraciadamente en todos los sectores, o sea, estamos hablando de que hay personas que provocan este tipo de ambientes. Entonces, hay que identificarlos para que no te echen a perder a las demás que van llegando, que ya están ahí. Así es. Súper importante esto. Marco, ¿te parece si te conté, bueno, te platico un par de preguntitas que tenemos de la audiencia para, porque estoy viendo que ya se nos está yendo el tiempo, pero realmente es un tema súper interesante y no quiero dejar de comentarlas. Anik nos pregunta, ¿cómo prevenir el estrés entre compañeros de trabajo si estos no se llevan bien? ¿Alguna recomendación en específico para? Mira, sí. Yo sé que va a sonar muy ambiguo, pero así es. Sí. La norma lo que busca es que se prevengan factores de riesgo psicosocial a través de un entorno que sea favorable. Entonces, número 1, hay que preguntarnos si las condiciones del entorno en el que están esas personas son favorables para generar que se lleven bien. Esa es una. Y eso sí le toca al patrón. Pero número 2, Cristi, la más importante. Para que esto ocurra, hay un concepto que se llama apoyo social. Y esto es que las personas quieran que nos sintamos y tratemos mejor. Entonces, la única forma de hacer que alguien haga algo es que ese alguien quiera hacerlo.
Por lo tanto, dado que el apoyo social depende de la voluntad que todos tenemos para llevarnos y convivir mejor en estos centros de trabajo, es súper importante hacérselo saber. Y para eso está, por ejemplo, el diagnóstico de factores de riesgo psicosocial, del cual podemos generar resultados por área, por persona o por empresa. Ese puede ser un buen mecanismo. Wow, muy interesante. Otra preguntita, Marco. Perdón, me salí de la conversación. Para empresas con 14 trabajadores, ¿aplica alguna evaluación? ¿Cuáles son las acciones para este tamaño de empresas? Buenísimo. Repito ahí un poco. Son 3 los tipos de diagnósticos que sugiere la norma. Uno se llama identificación de factores, perdónenme, se llama identificación de eventos traumáticos severos. Guía de referencia 1. Ese aplica para todos, incluso para la de 14 empresas, 14 colaboradores, perdón. Ok, perfecto. La segunda se llama análisis de factores de riesgo psicosocial, la guía de referencia 2. Esa aplica para empresas de 15 a 50 colaboradores y se aplica al 100%. Okay. Y el tercer diagnóstico se llama de entorno organizacional, la guía de referencia 3, que se aplica a empresas o centros de trabajo con más de 51 trabajadores y se hace a través de una muestra representativa. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Marco. Y una última preguntita más de Luz Torres, que nos dice, ¿la norma aplicaría para obras de construcción, ya que el número de trabajadores varía durante la ejecución de la obra? Es una pregunta súper interesante. Sí, la respuesta es sí, dado que es un centro de trabajo finalmente. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Y ahí digo, nada más una dudita que me está surgiendo a mí. En el momento que llegue Secretaría del Trabajo, si tienen, o sea, no sé, 50 personas, 51, pues les aplican otras normas. Entonces, ¿qué tanto? O sea, por ejemplo, si llega hoy y la obra empezó antier y tú antier tenías 4 empleados que eran solamente los administrativos, o sea, entiendo que ahí pudiera haber un tipo de, oye, secretaria, pues acabo de contratar a esta plantilla hace 4 días. Dale. No pasa nada, Cristi, no pasa nada. Número 1, tú puedes aplicar el diagnóstico en cualquier momento con las personas que tengas. Guarda tus evidencias de que ya lo aplicaste. Puede ser que en los próximos meses se incremente tu plantilla. Pero este diagnóstico, y qué bueno que me preguntaste esto, se debe aplicar por lo menos cada 2 años. Entonces, la foto que hayas sacado en un momento determinado te sirve como evidencia para 2 años. ¿Cuál es el escenario ideal, Cristi? Que evalúes cada cierto tiempo periódicamente para que vayas teniendo una foto de cómo están tus condiciones de trabajo. Ya, perfecto. Muy bien, de acuerdo. Muchísimas gracias, Marco. Yo creo que no está de más recordarles que tenemos por ahí un Ivo que trabajaste, que nos hiciste el gran favor de hacerlo. Entonces, si nos hacen favor de dejarnos sus correos electrónicos, mandarnos un mensajito en privado si no quieren ponerlo allí en las conversaciones, nos vamos a dar a la tarea de hacérselos llegar para que tengan información de esta norma. Y adicional a ello, sí les pido que estén muy al pendiente porque vamos a decirles próximamente fecha de un curso que nos vas a hacer favor de dar, que ya gracias. Totalmente. Yo creo que este curso va a estar súper interesante, sobre todo. Con mucho gusto. Seguramente va a ser para después del 23 de octubre, por ahí en nuestra semana o días adelante, para efectos de poder incluir en este curso esta nueva modificación que va a entrar el 23 de octubre. Entonces, si nos dejan también por ahí un mensajito, me interesa el curso, nosotros vamos a estar tomando nota de todos los que nos dejen para mandarles información en cuanto tengamos la fecha, el temario y todo lo que se va a estar haciendo. Cristi, perdóname, perdón, te interrumpí. Ahorita digo las... Si me permites, porque veo muchas dudas, ¿Sí? ¿me permites compartir mis redes sociales? Porque ahí tengo muchos videos y contenido donde aclaro más todo esto. Me pueden encontrar a mí y a mis contenidos de la norma en Facebook, ya sea en la página de mi empresa, Significados Compartidos. Muy bien. O a través de mi Facebook profesional, que es Marco Rodram, como Rodríguez Ramírez Rodram. Marco Rodram. Ajá.
o en mi canal de YouTube, Significados Compartidos, donde tenemos todos los videos, todo lo que les conté ahí, aquí está ahí en esos videos dentro de YouTube. Tomen nota, seguramente se van a encontrar información muy en sus páginas. Sabemos que es un experto en el tema, entonces nos da mucho gusto que hayas aceptado la invitación, Marco. Y pues bueno, les dejamos esta información. Cualquier duda que tengan directamente con él, con nosotros, en mensajito, como sea, pero podemos hacer una mancuerna interesante para que puedan resolverles todas sus dudas. El curso va a estar, creo que tú también das webinars, ¿no? Y cursos también al respecto. O sea, sí, Cristi, tanto, o sea, en este sentido de generar valor, estamos subiendo contenido a nuestras redes explicando la norma paso a paso. Y por otra parte, junto con ustedes, claro, tenemos talleres y servicios diferentes para la norma. Así es. Y yo aprovecho también para recordarles rapidísimo, ya tenemos cursos, ya tenemos fechas de cursos, van a empezar en octubre. Vamos a tener un curso de agapes, vamos a tener otro curso de cómo prevenir demandas laborales, con una abogada laboral muy interesante, muy capaz también que tenemos por ahí en el área. Incluso ustedes pueden hacer buena mancuerna en esa área. Vamos a tener otro curso que va a ser de régimen de transportistas. Y se me está yendo el otro curso que vamos a... finanzas para no financieros. ¿Cómo se nota que tengo bien presente ese tema, no? Sí. Pero bueno, van a ser los 4 cursos que vamos a tener seguramente en octubre. El de NOM 35 va a ser o a finales de octubre o a principios de noviembre, vamos viendo las fechas. Pero bueno, estén muy al pendiente de todo. Déjenos un puntito para los que quieran recibir información. Y pues bueno, muchísimas gracias, Marco, de verdad, por habernos aceptado la invitación. Vamos a estar y al pendiente, cualquier mensajito que nos llegue de gente que quiera contactarte directamente, vamos a darnos a la tarea de pasarles también la información, porque estoy segura que va a haber muchas dudas en la audiencia, y pues bueno, para eso estamos, ¿no? Para sumar información de valor para todos los que nos acompañan y se desvelan con nosotros a estas horas, porque son temas de trabajo, no dudo que ya estemos dentro de, pero bueno, gracias por su tiempo. Una disculpa por los minutitos que iniciamos tarde el día de hoy, pero bueno, era parte del manejo del estrés, entonces pues fue a Así es, era a propósito por el tema, pues no crean que fue casos de fuerza mayor. Muy bien, Marco, pues muchas gracias nuevamente. Gracias a todos, que pasen excelente noche y pues bueno, estamos en contacto. Buenas noches, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, Marco. Bye, bye.